Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación de aquellos futbolistas de River que comenzarán la pretemporada bajo el mando de Marcelo Gallardo, pero que si llega a aparecer alguna oferta, lo más probable es que en este mercado de pases terminen abandonando la institución de Núñez. Como ya sabemos, hay que hacer un recambio bastante importante en lo que respecta al plantel de River. Sin embargo, la mayoría de los jugadores igual van a estar comenzando esta preparación previa que River va a estar haciendo en San Martín de los Andes. Eso sí, cada jugador sabe la consideración hoy por hoy que tienen en la cabeza de Marcelo Gallardo, y además hay algunos que prácticamente no van a jugar nada si es que se quedan, así que están esperando la llegada de ofrecimientos y propuestas como para finalmente partir hacia el exterior o hacia otro equipo argentino. En este video vamos a estar comentando cuáles son esos futbolistas. Obviamente, en la mayoría de estos casos, el hincha está de acuerdo en que se vayan porque hay que hacer una limpieza importante. River, para que lleguen jugadores de jerarquía, tiene que dejar salir a aquellos que no han tenido un buen rendimiento, ya sea por un tiempo prolongado o que no han tenido un buen nivel porque no llegaron a River con esas actuaciones que merecen tener los futbolistas cuando se convierten en refuerzos del conjunto de Núñez. Voy a dar la lista completa dando los detalles al respecto. Seguramente esta nómina pueda agrandarse a partir de los siguientes días. Empecemos. Vamos a comenzar con el jugador que quizás más le duele al hincha de River que se vaya, no por lo que hizo últimamente, sino por lo que ha tenido que hacer en el anterior ciclo que tuvo en River, y obviamente no deja de ser un futbolista querido porque en su segunda etapa le haya ido verdaderamente muy mal. Ramiro Funes Mori tiene contrato todavía con River hasta finales del 2026, y por eso mismo lo que se está haciendo en este momento es o arreglar la rescisión del contrato del jugador o en definitiva buscarle algún equipo al cual se pueda ir y que este club en cuestión le pague al millonario un pequeño resarcimiento económico como para que el futbolista se vaya. Desde que llegó a River Ramiro Funes Mori a mediados del 2023, lamentablemente no tuvo ningún momento en el cual pueda destacarse. Se le recuerda quizás su titularidad del buen partido que jugó ante Rosario Central por la final del Trofeo de Campeones a finales del 2023 justamente, pero después de eso poco y nada. Inclusive si analizamos su nivel futbolístico, también es muy poco analizable porque la gran cantidad de lesiones que ha tenido durante el 2024 no le han permitido tener siquiera 2 o 3 partidos de continuidad, y eso para un defensor sobre todo es muy pero muy importante. Así que la estadía de Ramiro Funes Mori ha llegado a su fin. Gallardo lo considera inclusive por detrás, o lo consideró mejor dicho, por debajo tanto de Federico Gattoni como de Daniel Zavala cuando tuvo que recurrir a un central por las ausencias de Germán Pesera y de Paulo Díaz, que eran los habituales titulares, y obviamente en base a eso Funes Mori sabe perfectamente que no tiene nada que hacer todavía en el club. Aún así, como dije, va a comenzar la pretemporada. De nada le sirve a River que los futbolistas que se vayan a ir y que todavía no han definido su partida se queden entrenándose aparte. Lo mejor es que puedan hacer ejercicios con el resto de sus compañeros, por lo menos para que los clubes que los vengan a buscar vean que se encuentran bien físicamente y que, más allá de que no van a ser tenidos en cuenta por un club de la magnitud de River, obviamente siguen siendo futbolistas que los equipos que lo adquieran van a poder utilizarlos de inmediato. Por lo pronto hubo algunas consultas de los dos equipos cordobeses, de Belgrano y de Talleres, que están en la búsqueda de un defensor central zurdo, y Ramiro Funes Mori tiene esas características. Quizás lo que más puede llamar la atención en lo que respecta a la salida del mellizo es que River se queda sin un zaguero zurdo, porque finalmente no terminó contratando a Valentín Gómez, que iba a ser su hipotético reemplazo, sino que terminó llegando Lucas Martínez Cuarta, que si bien juega de segundo defensor central, es diestro. Así que River se queda ya sin ningún zaguero zurdo en la plantilla. Pero por lo pronto lo de Ramiro Funes Mori era algo que se sabía que iba a pasar.
Ya de por sí, si De Michelis no lo tenía en cuenta y posteriormente Marcelo Gallardo alargó la poca continuidad que tuvo el futbolista, y no hay mucho más que hacer. Solamente fue titular en un partido, en el empate 0-0 contra Defensa y Justicia en Florencio Varela, que fue el encuentro que se jugó entre medio de los dos cotejos contra Atlético Mineiro por las semifinales de la Conmebol Libertadores, y de hecho en ese mismo partido Funes Mori tuvo que salir lesionado. Es cierto que no por una lesión muscular ni nada de eso, sino por un fuerte golpe, pero aún así no dejó de ser la única oportunidad en la cual pudo ser titular y ni siquiera pudo completar los 90 minutos de partido. Veremos cómo termina desenvolviéndose su salida, pero estos próximos días serán los últimos de Ramiro con la camiseta de River. Vamos ahora a hablar de los jugadores extranjeros que voy a estar mencionando en este video. Uno de ellos es un futbolista que nunca debió haber llegado a River, como es el caso de Nicolás Fonseca, más allá de algún que otro partido en el cual se haya podido destacar, porque si jugás 40 partidos no vas a jugar absolutamente todo mal. Alguno vas a tener mejor que otros, como puede ser el compromiso en la Bombonera, que River le ganó a Boca por 1-0 con gol de Lanzini, y el uruguayo tuvo un rendimiento medianamente aceptable, no la rompió ni mucho menos, pero por lo menos al lado de lo que habían sido sus actuaciones anteriores quedó totalmente aprobado. Sin embargo, Fonseca es un futbolista que cuando llegó a River en enero del 2024 no tenía un recorrido lo suficientemente bueno como para arribar al más grande, porque se ha comparado mucho la situación de Fonseca con el caso ahora de Tapia, que es el jugador chileno que va a llegar a River. Sin embargo, en el caso de Tapia, jugó más de 100 partidos en la Universidad Católica y ya había formado parte de la selección mayor de Chile. En cambio, Fonseca no había formado parte de la selección uruguaya y solamente había jugado en el ascenso italiano y en el Montevideo Wanderers, además de que Fonseca llegó con 25 años mientras que Tapia tiene 22. Más allá de que a algunos hinchas de River todavía no les convenza la llegada del chileno, yo creo que lo de Fonseca ha sido verdaderamente peor, y si a eso le sumamos que River pagó por Fonseca alrededor de $2,5 millones, mientras que a Tapia lo va a traer libre con el pase en su poder, también ahí metemos en medio lo económico. En el caso de Fonseca, yo creo que si Marcelo Gallardo hubiera sido el entrenador nunca hubiera aceptado su llegada, o por lo menos se hubiera preparado un poco más al futbolista antes de ponerlo en la primera de River, porque Fonseca jugó el primer partido del año del 2024 como titular, aquella igualdad contra Argentinos Juniors 1-1. Es cierto que no fue ni el peor partido de Fonseca, no fue el peor jugador de River en el cotejo, ni mucho menos, pero estamos hablando del número 5 del equipo. Al más grande se le había ido Enzo Pérez, que más allá de todas sus limitaciones en relación a lo físico, porque al tener en ese entonces 37 años, próximo a cumplir 38, obviamente tenía algunas deficiencias y las seguirá teniendo si es que vuelve a River ahora como refuerzo. Obviamente las calidades son totalmente distintas y en lo que respecta a la jerarquía hay una diferencia demasiado notoria. Y si a eso también le podemos sumar que Fonseca ocupa cupo de extranjero y no hay que hacer muchas cuentas para ver que en este mercado el jugador debe irse, que si River logra recuperar lo invertido, es decir, si algún equipo del exterior logra abonar $2,5 millones por el futbolista, lo más seguro es que se vaya. Ya de por sí Gallardo lo había dejado ciertamente de lado en el mercado de mitad de año, pero ¿qué sucedió? Se lesionó Rodrigo Aliendro y ante la imposibilidad de contratar futbolistas, porque no había mucho en el mercado, porque ya no se podían traer jugadores del exterior, porque había cerrado el mercado para incorporar futbolistas internacionales, y en el fútbol local los únicos 2 o 3 futbolistas que convencían a Gallardo tenían un valor verdaderamente muy grande. En ese entonces el muñeco le pidió a Fonseca que se quedara. Después, porque el DT lo puso como titular frente a Atlético Mineiro en la ida de las semifinales, es algo que solamente Gallardo sabe y me parece que está un poco arrepentido de eso. Obviamente nunca lo va a decir porque estaría prendiendo fuego al jugador y también mostrando al mundo lo que fue un error más que importante en esa serie contra el equipo brasileño. Pero Fonseca es un futbolista que, si bien empezará la pretemporada, no hay ningún tipo de dudas de que cuando comience la competencia oficial no seguirá siendo parte del plantel. Y vamos ahora con el otro jugador extranjero, que es Adam Vareiro, un futbolista por el cual River invirtió bastante más dinero. Si tomamos en cuenta lo que le tuvo que dar a San Lorenzo, más los impuestos de los cuales también se hizo cargo el millonario, estamos hablando de que la operación total por Vareiro le salió a River alrededor de $6 millones. Además tiene un contrato totalmente excesivo, porque Olimpia de Paraguay lo quería.
Martín Palermo, el exjugador de Boca y actual entrenador del equipo paraguayo, estaba muy interesado en contratar al atacante guaraní. Sin embargo, los dirigentes le advirtieron que iba a ser imposible su llegada porque Vareiro hoy por hoy no está dispuesto a bajar sus pretensiones salariales y lo que le está pagando River es muchísimo más de lo que le podría llegar a abonar Olimpia. Así que hoy por hoy la salida de Vareiro de River está más ligada a que vengan ofrecimientos de Brasil, Estados Unidos y México, donde están los equipos que pueden verdaderamente pagar lo mismo o más que River. Por lo pronto Vareiro ya sabe que en este 2025 dejará de ser el suplente habitual de Borja. Es cierto que no ha jugado tanto, porque la realidad es que el muñeco siempre se ha decantado por el colombiano cuando ha decidido jugar con una referencia diaria como titular, y sobre el final del 2025, cuando ya Borja era suplente, la dupla de delanteros titulares terminaron siendo Solari y Colidio, es decir, Vareiro nunca verdaderamente fue titular en el River de Gallardo. Yo creo que, a diferencia de lo que sucede con Fonseca, Vareiro sí había hecho méritos en San Lorenzo como para llegar a River, pero la realidad es que así como hizo los méritos en otro equipo para ponerse el manto sagrado, en estos 6 meses hizo todos los méritos posibles como para salir, y mismo caso que Fonseca ocupa cupo de extranjero, y eso es algo que en River no se puede permitir para un jugador suplente o para un jugador que no vaya a ser tenido en cuenta. Los 6 cupos de extranjeros tienen que ser utilizados en refuerzos que vayan a ser titulares o en algunos extranjeros que puedan llegar a ser primer recambio, es decir, futbolistas por los cuales Gallardo vaya a pelear para que lleguen al club, o en definitiva que ya estén pero que los utilice el DT. Así que lo de Vareiro también es una salida fija. A diferencia de lo de Fonseca, River no va a recuperar ni de cerca la inversión que hizo. De hecho, la idea era que Olimpia de Paraguay pagara entre $1 millón y $1,5 millones por el pase. Estamos hablando de prácticamente el 25% de lo que River abonó en su totalidad por este jugador, que seguramente si el más grande lo pondría en oferta al fútbol argentino y Vareiro decidiera bajar sus pretensiones salariales, no hay ningún tipo de duda de que de los otros 29 equipos que hay en Argentina, 25 van a querer a Vareiro. De eso no hay ningún tipo de duda, porque en San Lorenzo en otro contexto ha sabido rendir y mucho. Además le ha convertido goles a Boca, le ha marcado goles a Racing. Es un jugador que en su momento apareció en partidos importantes, pero nunca con la camiseta de River. De hecho, que en el semestre pasado no haya metido ni un solo gol es muestra de ello. Veremos qué es lo que pasa con él. Ya de por sí River trajo a otro delantero como lo es Tapia, pero también va a llegar otro atacante de jerarquía, y Gallardo tiene la idea de quedarse como máximo con 5 delanteros, y ya de por sí con la llegada de Tapia River tiene 5 atacantes, sin contar a los juveniles, y si viene uno más, obviamente Vareiro quedará absolutamente por detrás de todos en la consideración, y teniendo en cuenta que el futbolista quiere jugar para recuperar su lugar en la selección, me parece apropiado que se vaya. Después obviamente habrá que elegir un destino el cual deje contento a todas las partes. Y toca ahora hablar del caso de Federico Gattoni, que quizás es la situación en la cual River no debería quizás hacerse tanto la cabeza como para sacarse al futbolista de encima, porque Gattoni es un jugador cuyo pase no pertenece a River, está cedido en el más grande, y si bien es cierto que Gallardo no lo va a tener en cuenta y por lo pronto seguramente el futbolista y River también quisieran terminar con este vínculo, si el Sevilla no lo acepta o si por lo pronto lo que tiene que venir es algún otro club que le dé un resarcimiento al equipo español como para que se produzca esto, River no tiene que hacerse muchos inconvenientes. Ahí el problema radicará exclusivamente en el representante del futbolista en que consiga este equipo. Después es cierto, Gattoni se quedará 6 meses en River sin jugar hasta que el 30 de junio finalmente acabe su cesión, y luego de eso, el 1 de julio ya será libre de volver al Sevilla y que el equipo español lo negocie con el equipo del mundo que quisiese el club o que el futbolista, en este caso, quiera para poder justamente tener más continuidad y regularidad. Pero River no debería hacerse tanto problema. Después es cierto, obviamente que es un futbolista que puede llegar a ocupar el lugar que podría estar ocupando otro jugador, pero aún así me parece que es un caso en el cual se sabe que River no va a recuperar ningún dinero de lo invertido, le pagó alrededor de 800.000 euros al Sevilla por el año de préstamo y debería pagar a mitad de este 2025 3 millones de la moneda europea si es que quisiese quedarse con Gattoni en su totalidad.
y es algo que no va a suceder. Así que no hay mucha negociación que tengan que hacer los dirigentes en este caso. Lo único que tienen que esperar es hasta que el representante del jugador les comunique que consiguió otro equipo y que arregló con el Sevilla la salida, y en ese caso Gatoni se irá del club. Por lo pronto me parece que se va a seguir entrenando con el plantel. Creo que quizás al no estar tan sencilla su partida va a estar un tiempo más prolongado, pero ya no va a formar más parte del banco de suplentes. Va a ser un futbolista que obviamente quede de lado totalmente por el muñeco, porque ya hay 4 jugadores de experiencia por encima de él en la consideración: Germán Pesela, Lucas Martínez Cuarta, Paulo Díaz y Leandro González Pires, sabiendo que si alguno de estos dos últimos se va, podría llegar a venir otro defensor más. Esto quiere decir que no hay ningún tipo de chance de que Gatoni sume minutos, y por eso mismo ahora todo queda en manos de su agente deportivo y en la clase de equipo que pueda llegar a recalar. Es verdad que en el mismo caso que mencioné lo de Vareiro, que si lo ofertás a algún equipo del fútbol de nuestro país, seguramente 25 de los otros 29 sacando a River vayan a querer a Gatoni, porque en San Lorenzo rindió con creces, y eso provocó que el Sevilla, que no es un equipo poco importante de Europa, si bien no es de los más relevantes, no deja de ser un club de segunda línea de España, y que si bien tampoco está jugando competición internacional, cuando decidió quedarse con Gatoni a mediados del 2023, en ese entonces sí estaba jugando torneo continental. Así que cuando Gatoni mostró un buen nivel para jugar en Europa, quizás en ese entonces es cuando River debió haberse fijado en él, y no un año después, prácticamente sin continuidad, con un préstamo de 6 meses en el Anderlecht de Bélgica que prácticamente no le sirvió absolutamente para nada, y llegó a un equipo encima que estaba bastante desarmado defensivamente, y no es Gatoni la clase de central para solidificar una defensa. Podía ser un futbolista para sumar, pero tampoco lo ha hecho. Lo poco que ha jugado no lo ha hecho bien. Veremos si se termina yendo ahora en este mercado de pases de enero, o habrá que esperar hasta que finalice su cesión a mitad de año. Y los últimos futbolistas de los que voy a estar hablando no es uno solo, tampoco es que son dos como los ven en la imagen, sino que estoy resumiendo lo que son los juveniles de River. No porque Gallardo no los vaya a tener en cuenta por la misma razón que a los otros 4 futbolistas, pero la realidad es que hay algunos jugadores jóvenes que tendrían que estar buscándose otros equipos, porque si en River no van a tener continuidad y regularidad y ya no pueden formar parte del plantel de la reserva por tener 20 o 21 años, porque se ha llegado a un acuerdo entre el cuerpo técnico de River, la coordinación de inferiores y Marcelo Escudero, que es el entrenador de la reserva, que confirmó que seguirá en el cargo durante este 2025, que va a haber un recambio más que importante en la tercera categoría, y es que todos los futbolistas tienen que tener menos de 20 años, con excepción de la posición del arquero, donde se puede hacer alguna excepción, pero después el resto de los futbolistas tienen que ser más jóvenes, más allá de que el equipo haya conseguido 2 títulos durante el 2024, en el segundo semestre la Copa Proyección y posteriormente el Trofeo de Campeones de la reserva al ganarle la final por penales a Vélez. La realidad es que la reserva es una categoría para que los chicos vayan creciendo y acostumbrándose más que nada a lo que va a ser la primera. No es que van a estar allí por mucho tiempo. Por eso mismo hay muchos juveniles que van a tener que partir. Nombro algunos. El primero es uno que no jugó en reserva el último semestre, que es Daniel Zavala, que tendría todo arreglado para irse a Unión de Santa Fe, equipo que disputará la Conmebol Sudamericana. También se había hablado de Defensa y Justicia, pero los últimos préstamos que River mandó allí no salieron de la mejor forma posible, y otro club interesado era Gimnasia de La Plata. Sin embargo, como Unión juega competición continental, tenía prioridad por sobre el Lobo. Después tenemos a Elian Jiménez, mediocampista central de la reserva, que también seguiría el mismo recorrido que Zavala, seguiría a Unión de Santa Fe, lo considerarían un futbolista muy importante allí. Es clave que los jugadores que se van cedidos jueguen y sumen minutos. De nada sirve que se vayan a otros equipos como para no tener continuidad. Después hay otros préstamos ya confirmados. Tobías Leiva jugará en San Martín de San Juan, Thiago Serrago hará lo propio en Aldo Civi. Se está hablando también del futuro del lateral derecho Enzo Aguirre, que todavía no está confirmado ni mucho menos, y después hay que ver lo que sucede con Agustín Ruberto ante la llegada de algunos delanteros más. Teniendo en cuenta que Ruberto cumplirá 19 años, podría tener un año más en reserva. Sin embargo, la idea es que ya se vaya fogueando. El caso contrario es el de Ian Subiabre, que el 1 de enero de este 2025 cumplió recién 18 años y puede tener tranquilamente un semestre más en la reserva. Por eso mismo quizás no lo van a sacar a préstamo de manera tan inmediata, salvo que venga un equipo y que ofrezca una buena sesión y le asegure titularidad, y a su vez también el pibe quiera salir. Además, Subiabre por lo pronto tendría una consideración más alta por parte de Gallardo cuando llegue a primera que
en el caso de Roberto, teniendo en cuenta que en la posición de Zubiabre hay menos competencia en la primera división, porque juega prácticamente de segunda punta extremo por izquierda, donde River casi no tiene futbolistas en esa función, mientras que Roberto es delantero, donde hay muchos jugadores que pueden desempeñarse no solamente como referencia de área, sino como dupla ofensiva. Así que los juveniles son un caso aparte, porque no es que son borrados por Gallardo, pero obviamente el muñeco les dice que si pueden conseguirse un equipo para que tengan continuidad de regularidad, mucho mejor. Así que veremos cuántos terminan siendo. Por ahora hay 2 confirmados, seguramente serán entre 5 y 6 los que salgan a préstamo en este mercado de transferencias. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, está claro que no hay una fórmula exacta para hacer una limpieza de un plantel, que algunos futbolistas que se tienen que ir son aquellos que llegaron hace bastante tiempo y otros que llegaron hace poco, pero depende mucho de la decisión del propio entrenador. River en el último mercado de pases tuvo la mala suerte de que tuvo que atravesar 2 directores técnicos distintos formando parte del periodo de transferencias, y seguramente tienen ideas bastante diferentes a la hora del armado de la plantilla, y Gallardo no pudo hacer una limpieza tan grande en el último receso. Sin embargo, va a poder hacerla ahora, quizás no en su totalidad, le gustaría dejar de lado a muchos más jugadores, pero por lo pronto tiene la idea fija en que algunos que van a estar muy por debajo de su consideración se vayan, como para que sus lugares sean ocupados por refuerzos de primer nivel. Solo de esa manera River podrá tener un 2025 que sea bastante mejor al 2024, donde lamentablemente no se pudo pelear hasta el final ninguna de las competencias en las cuales el equipo tenía como objetivo salir campeón. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.